Muy buenos días, muy feliz martes a todos. Mi nombre es Juan Callejas y este es Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Es un gusto estar con ustedes hoy. Hoy iniciamos la lectura de un nuevo libro de la Biblia. En esta semana nos vamos a enfocar en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, una carta de 4 capítulos, así que de aquí al viernes ya habremos, si Dios nos permite, comentado toda la carta. Así que entramos en materia. Colosenses capítulo 1, leo de la Nueva Traducción Viviente. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada a todo el mundo, y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia.
Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Pues él quería que su pueblo supiera de las que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Estamos ahora entonces en una carta que Pablo escribe ya no a una persona, como en el caso de Tito, sino a una iglesia en una ciudad, en este caso a la iglesia en la ciudad de Colosas. Esta carta la entregó a la iglesia Onésimo, y mantengan ese nombre ahí fresco porque vamos a llegar a él más adelante hacia el final de esta semana. ¿Qué nos está diciendo Pablo en esta carta? En un principio vemos pues que Pablo le está escribiendo junto con Timoteo. Timoteo fue pues el hijo espiritual de Pablo y más adelante llegó a ser obispo de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Entonces ellos están escribiendo esta carta a la iglesia en Colosas. O sea, esta es correspondencia que va dirigida a cristianos, no necesariamente a no creyentes, para tener ese contexto. Pablo expresa su gratitud y las oraciones que ha elevado a Dios por esta iglesia en Colosas, porque han oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. O sea, han oído de estos dos frutos: fe en el Señor y amor entre ellos como iglesia. Y Pablo les dice a los colosenses que esta fe y este amor son fruto de la firme esperanza en la vida eterna, en lo que Dios les ha reservado del cielo, y que esa esperanza es fruto de haber conocido la verdad del Evangelio. Por eso es tan importante la predicación del Evangelio, antes que cualquier otra cosa. Esto es lo más importante. Y ese Evangelio que ellos escucharon ahora es una situación mundial, es una situación global. En el contexto de Pablo, pues obviamente del mundo conocido, en nuestro contexto, pues ya de todo el planeta. Y es interesante porque Pablo afirma lo que hablábamos la semana pasada, de que el Evangelio da fruto en todos los lugares, en todas las personas, en todas las circunstancias, culturas, etc. Da fruto en todas partes porque transforma vidas en todas partes. Y ese cambio de vida vino desde que entendieron los colosenses por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Entonces, como cristianos, estamos llamados a constantemente predicar y anunciar el Evangelio, la gracia de Dios. Eso es lo que transforma. Pablo reconoce aquí la labor de Epafras, ahí recuerden ese nombre para más adelante también, como un fiel evangelista que llevó el Evangelio a Colosas y que ahora les lleva noticias de los frutos que está dando en esa ciudad. Así que Pablo nuevamente le reitera que está orando por ellos. Pablo le pide a Dios por ellos en su oración que les dé pleno conocimiento de su voluntad, que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Por qué? Nuevamente la implicación en el verso 10, porque esto va a resultar en una forma de vida que honre y agrade a Dios siempre y que sus vidas van a ser fructíferas. Y que a la vez eso va a permitir que ellos puedan ir creciendo y conociendo mientras más van adentrándose en el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Pablo también pide que ellos sean fortalecidos con el poder de Dios para que puedan ser constantes y pacientes. Fíjense pues, el poder de Dios que nos da Dios por medio del Espíritu Santo nos ayuda a ser pacientes y constantes. Pablo también les pide algo que no se nos debe olvidar a los cristianos: estar llenos de alegría.
llenos de alegría. ¿Cuánto nos hace falta esto hoy, que nos enojamos por todo y nos enojan las redes sociales? Y que estén llenos de alegría y de gratitud. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo aptos para ser partícipes de Él, de la herencia que pertenece a su pueblo, del pueblo que vive en la luz. Que no se nos olvide, como dice Pablo en el verso 13 y 14, el evangelio, que Dios nos rescató por medio de Jesús del reino de la oscuridad, nos trasladó al reino de Jesús, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. O sea, siempre la esperanza de Pablo anclada en el evangelio, y es lo que le traslada a los colosenses. Luego Pablo habla de Jesús del verso 15 al 20, es una de las expresiones más hermosas acerca de quién es Jesús. Por eso Colosenses es de mis cartas favoritas. Habla de que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, o sea, afirma la deidad de Jesús, que Él ya existía desde antes, que está por encima de toda la creación, de que es a través de Él que Dios creó todas las cosas, incluso lo invisible, ese reino espiritual que es real, fue creado por Dios a través de Jesús. Y otra vez, Jesús es el que le da sentido a todo. Porque Él existía antes de todas las cosas, Él mantiene unida a toda la creación. Y que por ende entonces Cristo es y debe ser la cabeza de la iglesia, que Él es el principio, Él por su resurrección nos marca el camino para nuestra futura resurrección. Que Jesús es Dios porque toda la plenitud de Dios habita en Cristo. Y que a través de Cristo es que Dios reconcilió, o sea, hizo la paz entre toda la creación y Él. Fíjense pues, Dios reconcilió consigo todas las cosas, dice la palabra. O sea, la redención tiene un carácter cósmico, no solo personal. Él hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Verso 20. Y ahí nos incluye a nosotros, o sea, por eso debemos de pensar en la redención en términos cósmicos de toda la creación. Esto nos incluye a nosotros que estábamos lejos de Dios, o sea, nos recuerda dónde estábamos y ahora dónde estamos, cómo hemos sido trasladados a la presencia de Dios y lo que eso significa, que somos santos, libres de culpa y podemos presentarnos delante de Dios como inocentes. Y por eso, verso 23, debemos seguir creyendo esta verdad y estar firmes en ella. Y que esa buena noticia es lo que debe de impulsarnos a todos nosotros. Así que Pablo le recuerda a ellos que en Jesús el mensaje secreto de Dios ya ha sido revelado. Y ahí es donde nosotros tenemos que concentrarnos en la enseñanza de Jesús y del Evangelio, para que todo lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra cobre sentido. Cobra sentido única y exclusivamente bajo el contexto, la cobertura, la sombría de quién es Jesús y qué es el Evangelio. Y ahí es donde Pablo termina con esta exhortación y que debemos pensarla seriamente nosotros este capítulo. Hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos, porque queremos presentarlos a Dios perfectos, aprobados en su relación con Cristo. ¿Ya lo hicimos? ¿Ya le hablaste a alguien de Cristo? ¿Ya advertiste a alguien? ¿Ya le enseñaste a alguien el Evangelio? Te motivo a que esta semana lo hagas. Espero que esta reflexión del capítulo 1 haya sido de bendición para sus vidas. Primeramente Dios, el día de mañana, miércoles, vamos a continuar con el capítulo 2 de Colosenses. Por lo pronto, mi nombre es Juan Callejas y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Que tengan un excelente día. Que Dios les bendiga.